Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de los viernes. Hoy es viernes, así que como todos los viernes vamos a seguir estudiando hermenéutica. Así que prepara tu cuaderno y vamos a estar pues avanzando un poquito más a ver cómo interpretamos las escrituras. Así que bienvenidos, queridos hermeneutas. Hoy vamos a hablar de la profecía. Así que allí donde Dios nos lleve, vamos a estar meditando. Lo primero es hacer una oración, pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos hable a través de la palabra. En la hermenéutica no solamente interpretamos cómo estudiar la escritura y aprendemos esas reglas, sino que a la vez nos metemos en la misma escritura viendo los ejemplos, leyendo textos, y eso nos bendice y nos lleva a recibir el alimento espiritual. Así que bienvenidos a todos los hermanos que ya os estáis conectando. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos agradecidos un día más y preparados para tener este estudio bíblico. Te pedimos tu dirección para que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, venga de ti, Señor, esté dirigido por el Espíritu Santo y que tu palabra nos esté hablando y nos esté llevando. Danos tú el conocimiento, Señor, la enseñanza. Queremos recibir todo lo que venga de ti. Bendice a mis hermanos y dales sabiduría. Y gracias por todo, porque siempre estás con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a conectar el micrófono que me olvidé y se oye mejor. Bueno, ahora ya tenemos el micrófono conectado, se oye mejor con el micrófono. Bien, como hemos dicho, hoy es viernes y todos los viernes estudiamos hermenéutica bíblica. Algunos hermanos han escrito en el chat en directo. Benito ha sido el primero en escribir buenas tardes a todos mis hermanos, dice Benito, buenas tardes. Y Yoli y Gaby en segundo lugar, buenas tardes Víctor y hermanos, bendiciones para todos, dicen pues para vosotros también. Ana Karina, buenas tardes. Ana Karina, Paco, Rosario, buenas tardes, bienvenidos, bendiciones. Juan Bermudo, bienvenido Juan, bendiciones también para ti. Esos son los comentarios que han entrado hasta ahora. Hay más hermanos conectándose, seguro que alguno está escribiendo, pero vamos a avanzar en el estudio porque la hora se nos va volando y tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la profecía. Es una parte muy importante en la escritura y también es difícil de interpretar. La profecía tiene algunas partes, hay profecía que es literal y no tiene mucha dificultad, pero hay profecía más complicada. La profecía es una tercera parte de la Biblia. Entonces imagínate la importancia que tiene. Una tercera parte de la Biblia es una gran cantidad de texto a interpretar. Ahí vamos a estar meditando. Cristina ha escrito también en el chat en directo. Buenas tardes, Cristina. Liliana, desde Vallmoll. Ahí está David, el David hijo, la Daniela, están los cuatro, toda la familia. Juan Vázquez, buenas tardes. Bienvenido. Beatriz, buenas tardes. Estamos iniciando el estudio de hermenéutica y, como hemos dicho, vamos a hablar de la profecía. ¿Cómo interpretar la profecía? Una tercera parte de la escritura es profecía. Recuerda, profecía no es solo predecir el futuro. Profecía es el mensaje de Dios a los hombres. La parte más difícil de la profecía es la que tiene que ver con la predicción del futuro. Pero lo que hace la profecía es Dios dándose a conocer al ser humano. Dios le hablaba a los profetas y los profetas traían ese mensaje directo al pueblo, a la gente. Y la Biblia
la autoridad que tiene profética es contundente, es total, absoluta. Todas las profecías que hablaban de predecir el futuro, que debían cumplirse hasta el día de hoy, todas, absolutamente todas, se han cumplido, todas, sin excepción de ninguna. Bueno, eso nos muestra que sin la menor duda la Escritura es de origen divino. Dios es el autor de la Biblia. Si no, ¿cómo se podría tener esa certeza, esa seguridad de que lo que se diga que ocurrirá, ocurra tal como la Biblia lo dijo en todos los casos? En este mundo ha habido muchos videntes, adivinos, gente que han pretendido profetizar y anunciar cosas que iban a ocurrir en el tiempo, pero la gente se sorprende y hablan mucho. Es curioso, ¿no? De que, por ejemplo, un profeta del mundo, un adivino, un vidente del mundo, escribiese muchas profecías, profecías a veces incoherentes, profecías sin continuidad. No es que primero se tiene que cumplir esta, después esta, como si hace la Biblia, sino que ahí lanzaron profecías sin saber ni cuándo se tenían que cumplir, ni cómo, ni por qué, ni nada. Y ahí están un montón de profecías que no se han cumplido nunca, y de pronto hay algo en lo que él dijo, el profeta es evidente, oye, que parece que se cumplió, ¿no? Y la gente se sorprende y habla de ello. Nostradamus se hizo muy famoso porque él había escrito una serie de cuartetas. Esas cuartetas eran profecías, eran cosas que se suponía que tenían que pasar en el tiempo. Y ahí hay un montón de estas profecías, te las lees, ¿vale? No se sabe bien qué significan, es curioso, pero no tiene más trascendencia. Y de pronto ahí ocurren los atentados de las Torres Gemelas y alguien recuerda que había una profecía de Nostradamus que hablaba de la caída de dos gigantes y dijo, esto es lo que Nostradamus quiso decir. A eso se refería Nostradamus con esa caída de los dos gigantes, las dos Torres Gemelas. Y todo el mundo habla de eso. Oh, qué impresionante, Nostradamus lo profetizó. ¿Cómo puede ser que Nostradamus lo supiese, no? Es muy curioso la forma en que la gente recibe esta información. Puede ser que tenga que ver con yo que sé qué cosa estaba en la mente de Nostradamus cuando escribió eso. Es algo muy normal, que si yo ahora yo cojo ahora un cuaderno y me pongo a escribir cosas, profecías, me las voy a inventar todas, pero voy a escribir muchas profecías y las voy a escribir así como en un lenguaje figurado o con un sentido poético y voy a decir muchas cosas, muchas, voy a escribir un cuaderno entero y lo voy a dejar ahí como un legado para nuestros descendientes, las generaciones que vengan. Seguro que de todo lo que yo haya escrito, que me lo he inventado, seguro que a alguien en algún momento de la historia pasa algo que diga, mira, lo que escribió Víctor en el cuaderno se ha cumplido, porque es normal. O sea, lo más difícil sería que no se viese alguna correlación de lo que tú escribes imaginándotelo y que después seguro que hay algo por ahí que ocurre y que se le puede buscar una relación, ¿no? Pero la gente se sorprende por eso y no son conscientes, no quieren serlo, de que la Biblia es un libro en el que la profecía que predice el futuro es muy abundante. Hay montones de profecías, cientos de profecías, y que todas, desde el principio de la Biblia, todas las profecías que se dieron se han ido cumpliendo una a una. En el tiempo se han ido cumpliendo cada una donde le tocaba cumplirse hasta el día de hoy. Y faltan muy pocas por cumplirse. Por lo tanto, la autoridad profética de la Biblia, imagínate, es increíble, es totalmente incuestionable. Isaías dijo referente a esto, acompáñame al libro de Isaías capítulo 37, Isaías 37, leeremos el versículo 26.
¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, ¿y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros? Dios ya lo tenía todo planificado, todo ideado. Lo ha hecho venir cuando Él ha querido. Te voy a leer el mismo versículo en otra versión, con un lenguaje más actual. Dice Isaías 37:26 en la Nueva Versión Internacional. ¿No te has dado cuenta hace mucho tiempo que lo he preparado? Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. O sea, Dios no solamente es capaz de ver lo que pasará en el futuro, porque eso es lo que, al hablar de profecía bíblica, algunos hombres pueden interpretarlo así, ¿no? Por eso algunos se llaman videntes, porque dicen tener la capacidad de ver cosas que sucederán. Pero Dios no es que ve lo que va a ocurrir, Él sabe lo que va a ocurrir. No solo eso, Él sabe lo que va a ocurrir, sino que Él mismo ha determinado lo que ocurrirá. O sea, lo que ocurrirá no es que Dios tuvo ahí una visión y dijo, yo sé que va a ocurrir esto. No, es que Él ha determinado, como dice aquí en Isaías. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Dios, Él determina las cosas que han de ocurrir. Él controla la historia de la humanidad. Entonces, el futuro no es ningún misterio para Dios. Para nosotros sí. Nosotros no sabemos qué ocurrirá mañana. El ser humano consulta el horóscopo para saber qué le ocurrirá. A brujas o videntes o adivinos o todas estas ciencias místicas, esotéricas y de brujería para tratar de averiguar acerca del futuro. Nosotros miramos al futuro con absoluta confianza porque Dios nos ha revelado lo que necesitábamos saber en su palabra. Y todo lo que Dios dijo se cumplió, y lo que falta por cumplirse es totalmente obvio, que si toda la primera parte, vamos a decir, si de la profecía bíblica el 80% ya se cumplió, o quizás más, el 85-90% de la profecía bíblica ya se cumplió sin que fallara en nada, ¿qué te hace pensar que el 15% que queda no se cumplirá? El profeta, hemos hablado de eso en el estudio de Efesios, al estudiar ese ministerio, el profeta recibía el mensaje directamente de Dios. Y como hemos dicho, el mensaje que el profeta traía no era todo predicción del futuro. De hecho, el tema principal de la profecía era advertencias contra el pecado, era advertir y ordenar y mandar contra el pecado y promover una vida santa, una vida, podríamos decir, plena, completa, cerca de Dios. Y esta parte es más fácil de interpretar. La parte en la que el mensaje del profeta tiene que ver con el pecado del pueblo, con la rebeldía del pueblo, con el llamado de Dios a arrepentirse, tratando de promover una vida de santidad, todo eso es más fácil de interpretar. La parte difícil es la parte que tiene que ver con eso, con la predicción del futuro, con contarnos cosas que todavía no han ocurrido, que tienen que ocurrir, pero el problema es que la profecía en este sentido es ambigua. O sea, la información que Dios nos dio no está completa, está incompleta. O sea, no es una historia escrita de antemano con todo detalle. Cuando nosotros leemos la historia, la Biblia es riquísima en historia, es un libro histórico indiscutible para los eruditos, historiadores, porque la Biblia te cuenta los acontecimientos tal como ocurrieron.
te da fechas, te da nombres propios, te da distancias, lugares geográficos específicos, los personajes que aparecen, cómo se vieron involucrados en un suceso, lo que ocurrió, cómo se desarrolló, cómo terminó. Cuando la Biblia nos cuenta la historia así, tú la lees y recibes toda la información. Pero la profecía que vaticina, que predice el futuro, no es así. No es una historia escrita de antemano. Te voy a contar la historia tal como sucederá, dándote todos esos detalles. No, es incompleta. O sea, omite muchos detalles, porque no es la intención de Dios. O sea, seguramente viviríamos muy condicionados si conociésemos de antemano todos los detalles de las cosas que van a ocurrir. Eso nos haría actuar de una forma condicionada a la información que tendríamos, y Dios de alguna forma ha determinado que tenemos que ser libres a la hora de escoger en nuestra vida y no estar condicionados por cierta información que podamos tener. Entonces, es complicado. Nosotros miramos hacia atrás y entendemos cómo las profecías se cumplieron, pero si tú te pones en la piel del judío que había escuchado las profecías que Dios había dado, a veces es muy fácil criticar, tener una actitud crítica a la hora de que, ¡ay!, ¿cómo los judíos no entendieron esto? O no pudieron ver venir esto otro que Dios les había dicho con tanta claridad. Bueno, a veces no tenemos que ser tan críticos, porque a lo mejor nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque lo que a ellos les pasaba nos pasa a nosotros con las profecías que faltan por cumplirse. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? ¿A qué me refiero? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Los judíos esperaban el Mesías, ¿cierto? Pero dice en el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? En muchos estudios surge este tema. Yo os he dicho, los judíos, habían creado una imagen de cómo tenía que ser la venida de Cristo, de cómo vendría Cristo. Recuerda que ellos tenían profecías que hablaban de la primera venida de Cristo, y como nosotros, ellos también tenían profecías que hablaban de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabían diferenciar? Estas se refieren a la primera vez que Cristo venga y estas se refieren a una segunda vez que Cristo vendrá. Desde nuestra perspectiva está muy fácil, porque ya la primera venida se cumplió y pudimos identificar todas las profecías que tenían que ver con la primera venida, y las que quedan pues ya es fácil, estas tienen que ver con la segunda. Pero el judío lo tenía todo y tenía que interpretar, y no es fácil siempre. Mira, te voy a poner un ejemplo muy gráfico de dónde nacería Cristo, de dónde saldría el Mesías, de dónde sería. Si tú le preguntas a un judío, Jesús, el Cristo, ¿de dónde saldría? Bueno, pues nosotros rápidamente, si fuéramos judíos, diríamos, nacería en Belén. Está escrito. Sería natural de Belén. Bueno, eso nosotros lo sabemos porque esto se cumplió. Y de hecho parece que era la profecía como más notable, porque Herodes, cuando recibió la información de los magos que vinieron del oriente, de que habían recibido una señal de que el Mesías iba a nacer, Herodes consultó a los sabios de Israel y les preguntó, ¿dónde dice la Escritura que nacería el Cristo? Y le dijeron, en Belén de Judea. Y fue correcta la interpretación que dieron. Pero para otros no era tan clara. Porque mira, en Miqueas capítulo 5 y versículo 2 estaba profetizado que Jesús nacería en Belén. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí estaba profetizado, acerca del Mesías.
De Belén saldría. Belén, Efrata, pequeña, una ciudad pequeña, un pueblecito pequeño, pese a tener una historia, porque era la ciudad en la que David también había nacido. Pero ahí estaba profetizado. Pero resulta que había otras profecías que podían llevarnos a confusión. El judío también conocía lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 11 y versículo 1. ¿Qué dijo el profeta Oseas? Pues si leemos Oseas 11:1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otra profecía, hablando del Mesías, decía que Dios lo llamó de Egipto. Entonces nota, tenemos un texto que dice que nacería en Belén, pero también hay otro que dice que Dios lo llamaría de Egipto. Y no solo eso, sino que los profetas, como lo resumirá Mateo en capítulo 2, versículo 23, vamos a leer Mateo 2, 23, dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Notas? Los profetas también hablaron acerca del Mesías, que le llamarían Nazareno. Entonces, ahora tú métete en la piel del judío y se le pregunta: ¿de dónde saldría el Mesías? Pues podrían haber creado una discusión. Unos podrían decir: Miqueas dijo que nacería en Belén, y otros dirían: no, pero Oseas dijo que Dios lo llamaría desde Egipto. Y otros dirían: no, pero algunos profetas dijeron que se le iba a conocer como Nazareno. Vendría de la ciudad de Nazaret. ¿Cómo ubicar estos tres lugares geográficos tan distantes y diferentes en la vida del Mesías? ¿Qué quiere decir? ¿O nace en Belén? ¿O qué quiere decir que Dios lo llama de Egipto? ¿O qué quiere decir que le iban a llamar Nazareno? Ahora nosotros, como ya conocemos la historia, sabemos que Jesús nació en Belén, pero que después de su nacimiento tuvo que huir a Egipto. José recibió en una visión, en un sueño, el aviso, la advertencia de que huye, porque Herodes busca matar al niño. Y José tomó a María, a Jesús, y se fueron a Egipto, huyeron. Y de allí Dios lo llamó. ¿Y a dónde se establecieron? En Nazaret. Vivieron en Nazaret. Por eso a Jesús se le conocía como Nazareno, porque era de la ciudad de Nazaret. Ahora nosotros miramos atrás en el tiempo y lo tenemos súper clarísimo, porque ya tenemos la historia en los evangelios y ya vimos cómo se cumplió la profecía. Todo lo que estaba escrito se cumplió. Pero antes de que eso ocurriese, el judío no lo tenía claro, no sabía bien cómo interpretarlo. ¿Cómo lo hubieses interpretado tú? Posiblemente podríamos haber caído en errores de interpretación. Según nuestros criterios, nuestras corrientes teológicas o tendencias a creer una cosa u otra, pues perfectamente podríamos haber caído en interpretaciones equivocadas. ¿Qué quiere decir que se llama Nazareno? No Nazareo, porque Nazareo era un voto que algunos como Sansón y otros habían hecho, el voto de Nazareo. No se cortaban el cabello, no bebían alcohol, etcétera, etcétera, una serie de condiciones. Nazareno, de Nazaret. ¿Qué querría decir eso? ¿Por qué dice Dios lo llamó de Egipto? Interpretaciones que hasta que no se cumplió. A nosotros nos pasa igual cuando estamos estudiando la profecía que falta, algo de lo que Ezequiel dijo, de lo que Daniel dijo, de lo que dice Apocalipsis. Nos quedamos ahí a veces pensando: ¿y esto qué querrá decir? Tenemos que ser muy sinceros. Yo, cuando estoy explicando el libro de Apocalipsis, llevamos 90 estudios de Apocalipsis, de más de 1 hora cada estudio. Y hemos llegado a muchos puntos en los que hemos tenido que decir: y esto no sabemos bien qué será, o cómo será, o cuándo será, o qué significará. Donde la Biblia calla, nosotros callamos. Dios nos ha dado una información. A veces no es tan importante ese detalle,
sino la enseñanza que trae en sí mismo. La Biblia nos enseña principios de vida, nos enseña cómo vivir, y la profecía nos previene de cosas que vendrán, y a veces no es tan importante conocer todos los detallitos, sino saber lo que ocurrirá. ¿Qué es lo más importante de Apocalipsis? ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué es lo que sí o sí nos tiene que quedar claro? Que Cristo vendrá a buscarnos como iglesia, nos tomará para que estemos con Él para siempre, que destruirá a sus enemigos, que Cristo reinará y reconstruirá todo, que Él redimirá todas las cosas, habrá cielos nuevos y tierra nueva. O sea, hay una serie de cosas en Apocalipsis que son las que sí o sí tenemos que saber. Los pequeños detalles, hay muchos, y muchos podemos aprender muchas cosas de ellos, pero hay otros que nos quedamos con dudas y pensamos, ¿qué querrá decir esto? Lo que estábamos viendo ayer, por ejemplo, con un ángel, dice, y vi un mensajero que se puso de pie en el sol y dijo, y yo decía, ¿y cómo es eso de que se puso de pie en el sol? Curioso, ¿no? Que lo mencione así. Ahora, yo os podía decir pues lo que comentamos ayer. No sé bien qué significará. Ahora, si es literal y hay uno de nosotros, porque está hablando de mensajeros que seguramente son los creyentes, si uno de nosotros va y se pone de pie en el sol, ahora sería imposible, porque el sol es una bola de fuego, en su superficie se alcanzan más de 20.000 grados centígrados, eso lo funde todo. Entonces, ahora aquel día tendremos cuerpos glorificados, cuerpos que no sentirán dolor, no sufrirán ninguna sensación como quemarse, por ejemplo, no moriremos, seremos inmortales, eternos. O sea, podría ser literal que uno de nosotros se ponga de pie en el sol, sí, podría ser, pero no sé bien lo que quiere decir ese versículo. Hasta que no lo veamos, no lo sabremos. Podemos ver enseñanzas relacionadas con esa declaración, pero bien no podemos imaginarnos. Entonces, la profecía, que tiene que ver con la predicción del futuro, es la más difícil de interpretar. Y ahí es donde tenemos los principales conflictos. Así que vamos a hablar de principios básicos de la interpretación profética. Evidentemente, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, todas las reglas de interpretación que hemos aprendido hasta el día de hoy, llevamos creo que como 30 y pico estudios de hermenéutica, si no recuerdo mal. Bueno, pues todas las reglas de hermenéutica se tienen que aplicar para interpretar la profecía también. Pero vamos a resaltar 3 reglas principales para la interpretación de la profecía bíblica. La primera es interpretar la profecía de forma literal, a no ser que el texto indique lo contrario. Por ejemplo, hemos leído en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que Jesús nacería en Belén. En principio, ahí no hay nada que indique que el lenguaje sea figurado, no es poesía, y por lo tanto no lo tenemos que interpretar siguiendo las reglas de interpretación de la poesía poética, viendo los paralelismos, todo eso que hemos estudiado. Entonces, si el texto no indica lo contrario, hay que interpretarlo literal. Si dice Miqueas que Jesús nacería en Belén, es que iba a nacer en Belén. Y la profecía se cumplió. Nosotros ya lo sabemos, pero si lo comprobamos en Mateo capítulo 2, versículo 5 al 12, dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Qué listo este Herodes, ¿eh?
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fueron a Belén porque los sabios le dijeron a Herodes: está escrito que nacerá en Belén. Y Herodes se lo dijo a los sabios del oriente, a los magos: pues nuestras profecías dicen que el Mesías nacería en Belén. Id y comprobad a ver si es cierto. Los magos habían ido ¿a dónde? A Jerusalén, al palacio donde estaba el rey. Si tiene que nacer el rey de los judíos, ¿dónde nacerá? En el palacio, por pura lógica. Pero ¿cómo consiguieron llegar a Belén? Por la profecía. Fíjate que Herodes y los sabios, sin creer en Cristo, creían que la profecía, que la autoridad de la Biblia siempre se cumple, y tenían razón. Los magos vinieron a Belén y hallaron al niño, volvieron a encontrar la estrella que les mostró justo a Jesús, y se regocijaron y le ofrecieron los presentes, y después fueron avisados de parte de Dios en sueños que no le dijesen a Herodes, sino que se marchasen por otro camino. Eso sin duda le dio tiempo a José y María para que María se restablezca unos días del parto y puedan huir, como el Señor le indicó a José que pudiesen huir a Egipto. Fue literal. Si el texto no dice lo contrario, hay que interpretar la profecía literalmente. Por ejemplo, ya que estamos hablando del nacimiento de Jesús, muchas de las profecías del Antiguo Testamento tuvieron cumplimiento en Jesús, algunas siglos después, muchos años después. Isaías profetizó mucho acerca de Jesús, y relacionado con su nacimiento fue Isaías en el capítulo 7 y versículo 14 el que dijo lo siguiente, Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estaba profetizado que una virgen iba a dar a luz a Jesucristo. Y esto se cumplió literalmente en Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí está contado en los versículos anteriores. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Antes que María estuviese con ningún hombre, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces lo que dijo Isaías se tenía que interpretar de alguna forma figurada. No, era literal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, exactamente tal como lo dijo el profeta. O incluso cosas de cuando Jesús ya fue más mayor. Por ejemplo, Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Había que interpretar este pasaje. ¿A qué se referirá? Igual los judíos tenían problema, porque ellos también tenían otros pasajes de que el Mesías venía con poder a destruir a los enemigos, solo que eso tiene que ver con la segunda venida. Y cuando leían esto, ¿qué entendían ellos? Literal no puede ser. El Mesías, el Cristo, montando un pollino, vendrá a ti justo, salvador, humilde. Esto quiere decir algo, esto significará algo, hay que interpretarlo. No había que interpretar nada, el texto no indicaba
que hubiese que interpretar nada. El texto mostraba que la profecía se tenía que tomar literal, tal cual. Así que en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 5, se cumplió la profecía. Mateo 21, versículo del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: «Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene sobre ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Tal como lo dijo Zacarías, literalmente así se cumplió. Y Zacarías habló del regocijo de Jerusalén al recibir a su Señor como rey. Bueno, a veces la profecía, alguien puede decir: no, hombre, claro, se cumplió porque Jesús lo provocó. Jesús conocía la Escritura y entonces dijo: voy a entrar en Jerusalén montando un pollino. Entonces se cumple porque él conocía. Sí, pero ¿cómo puedes influenciar en toda una ciudad para que te reciban con regocijo, con gozo, con palmas y laureles, diciendo Hosana al que viene el hijo de David? ¿Y cómo haces eso? Tú puedes profetizar. La profecía dice que el Mesías sería muerto, que lo mataría. Y habla de una muerte de maldición, la muerte de cruz. Vale, tú puedes provocar a las autoridades y buscar que te maten. Sí, pero no solo depende de ti, depende de la autoridad. La autoridad tiene que matarte y tiene que hacerlo tal como está escrito. Por nosotros se hizo maldición, o sea, una muerte de cruz. Pilato no veía culpa en Jesús. No, es que no lo veo para que haya que matarlo. ¿Te imaginas que Pilato dice que no, que yo soy la autoridad y digo que este hombre no es reo de muerte, así que lo dejo libre? Vaya, no se cumple la profecía. Toda la profecía se cumplió. Y se cumplió, en algunas partes Jesús dijo: y esto lo hizo para que se cumpliese la profecía, pero esa profecía no dependía solo de lo que Jesús hiciese. En este caso, Él les mandó: traed un pollino, hijo de asna, porque para que se cumpla lo que dijo Zacarías. Pero esa es una parte del cumplimiento de la profecía. La otra parte no estaba en las manos de Jesús y también se cumplió. Jesús provocó lo del pollino, pero no pudo provocar que la ciudad de Jerusalén le recibiese al grito de este es nuestro rey, el hijo de David. Bueno, pues te das cuenta, en todos estos casos la profecía era literal. Si el texto no indica lo contrario, hay que interpretarlo literalmente. Nosotros hemos visto ahora, hace unos días, en Apocalipsis, la segunda venida de Cristo. Allí lo estuvimos leyendo en Apocalipsis, cómo describe, y Juan dice: y vi a uno montando un caballo blanco, y le seguían los ejércitos de los cielos montando caballos blancos. Y su nombre es fiel y verdadero, y su nombre es el Verbo de Dios, y su nombre lo tiene escrito en el muslo, y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo os decía: ¿será literal eso? ¿De que viene montando un caballo blanco? Ahí lo dice. La primera venida dijo que montaría en un pollino y se cumplió. ¿Cómo? Hubo que interpretarlo, era figurado. No, era literal. Vino montando un burrito. Así entró en Jerusalén. La segunda venida dice que viene montando caballo blanco y nosotros venimos montando caballos blancos. Dices: vaya, ¿y eso cómo es? Hermanos, cuando lo veamos, pero no hay nada que indique que no lo tengamos que interpretar literalmente.
Ya estuvimos haciendo el estudio, lo que representaba el caballo blanco, lo que representa. Ah, pero habrá caballos en los cielos. Los animales son parte de la creación de Dios. Y cuando Dios creó el mundo en un principio, antes de que el pecado entrase en el mundo, había animales, pero no como los conocemos hoy en día. Hoy hablamos de animales salvajes, fauna salvaje. Hay toda una cadena alimenticia. Los carnívoros cazan y devoran a los herbívoros y compiten y se matan, pero eso ocurrió cuando el pecado entró en el mundo. Antes de eso, todos los animales comían del fruto de la tierra también. No se mataban entre ellos, no eran una amenaza para el hombre, había armonía total, completa. Entonces, no hay nada que no indique que en los nuevos cielos y en la nueva creación haya animales. Es parte de la riqueza de la creación de Dios. Dios es totalmente ilimitado a la hora de hacer las cosas. Ahora, que me digas los caballos y qué forma tendrán, así como los conocemos ahora, y pues, quién sabe. Yo me lo imagino todo igual que nuestros cuerpos. No serán como ahora, yo me lo imagino todo mucho más a lo grande, todo mucho más espectacular, todo mucho más. Y los animales, pues me imagino que también, ¿no? Bueno, Rosario dice, genial, todos veganos. A los que les gusta la barbacoa, cuando escuchan esto de que en los cielos no habrá muerte, algunos se quedan preocupados. Ay, entonces no habrá churrasco, no habrá chuletón, no habrá hamburguesa. ¡Uy, vaya! No vas a echar nada de menos, te lo aseguro. ¿Cómo será el tema comida? Bueno, una parte la sabemos y otra parte es un misterio. En el huerto del Edén es un referente para nosotros. Adán y Eva tenían todo tipo de árboles que daban todo tipo de frutos. Solo había un árbol que no podían comer. En el Edén estaba así. En la eternidad hay referencia, es parecido, pero será distinto. No es que es un referente, ¿vale? Para tener una idea. Pero será diferente porque el Edén formaba parte de un proceso en el tiempo, llegar a esos cielos nuevos y tierra nueva. Pero sí que hay cosas que nos sirven de orientación. Dice que había todo tipo de árboles que daban todo tipo de frutos. Claro, cuando nosotros pensamos en árboles y frutos, pensamos en manzanas, en peras, en melocotones, naranjas, etcétera, etcétera. Pero fruto ahí no tiene que ver con fruta. El fruto ahí está hablando del alimento que daba cada uno de esos árboles. Y el alimento podía ser, yo qué sé, nos podemos imaginar. O sea, cuando Dios necesitó alimentar a Israel en el desierto, Dios hacía que cada día apareciese como una especie de pan, como un rocío en el campo al que se le llamó maná. Y hay una descripción por ahí, dice, lo compara con hojuelas con miel, el sabor. No sabemos bien. Se le están iluminando a algunos los ojos imaginándose un árbol lleno de chuletones para hacer a la barbacoa. ¿Será así? Pues no lo sé. No sé si será realmente como un chuletón lo conocemos ahora, o mejor, algo que dé el árbol que no sea sacado de una vaca, sino que sale de un árbol, pero cuando tú lo haces a la brasa sabe, no como el chuletón, 100.000 veces mejor. No sé, o sea, estoy hablando, imaginando, pero te quiero decir que en los cielos no echaremos nada de menos. Los árboles que dan su fruto es para que nos deleitemos en el degustar, saborear y comer alimentos. Porque comeremos en los cielos, no por necesidad, por gusto. Cuando Dios nos creó
para que disfrutemos de nuestros sentidos. Si fuera por el simple hecho de tener que ingerir vitaminas, proteínas, fibra, etcétera, etcétera, bueno, pues no tendríamos por qué tener sabor, gusto. O sea, no tendríamos por qué tener gusto y degustar el sabor de las cosas. Cuando los astronautas van al espacio, todo el alimento que necesitan lo llevan condensado. Hoy en día igual ya les dan sabor y eso, pero al principio eran todo en plan cápsulas y cosas que tomaban, se las comían a las horas que sabían que tenían que comer porque necesitamos alimentarnos. Pero Dios no nos creó así, nos creó para que disfrutemos de esa tarta de chocolate y nata, que disfrutemos de la barbacoa, o los veganos que disfrutan ahí de las verduras recién cogidas del huerto, ¿no? Aliñadas con ese aceite de oliva virgen español. Pero en los cielos era de otra, o sea, en el Edén era de otra forma y en los cielos será de otra forma. Tendremos más, mejor, todo tipo de sabores, de gustos, de experiencias y sensaciones que ahora ni tenemos. Así que no os preocupéis por lo que vamos a comer en los cielos, o no. Sí, ahí Yoli Gaby decía, Jesús comió pescado cuando se le apareció a sus discípulos en el mar de Galilea. Ese es uno de los argumentos que tenemos para decir que en los cielos comeremos. O sea, seremos semejantes a Cristo cuando Él resucitó y Jesús comía. Se sentó con los discípulos en la taberna en Emaús, comió peces con los otros discípulos, estuvo en diferentes momentos así donde había comida de por medio. Pero no por necesidad, porque como dijimos antes, seremos inmortales, no morimos. Ahora el proceso de la alimentación es todo un mecanismo interior que necesitamos, o sea, todo nuestro cuerpo humano está diseñado para recibir la energía del alimento. Si no comemos, si no nos alimentamos, no tendríamos energía, no tendríamos vida. Cuando estemos en la presencia de Dios, Dios mismo será nuestra energía, Él será nuestra luz y el árbol de la vida estará ahí, comiendo del árbol de la vida, no morimos. Muy bien, nos hemos ido a hablar de comida. Decimos que a veces los cristianos cuando nos ponemos a conversar casi siempre terminamos hablando de comida. ¿Será verdad? No sé. Bueno, hemos dicho, todas las reglas de interpretación de la hermenéutica se tienen que aplicar a la hora de interpretar la profecía, pero resaltamos 3 reglas. Una es esta: interpretar la profecía de forma literal, a no ser que el texto indique lo contrario. Cuando el profeta emplea un lenguaje figurado, cualquiera de las figuras retóricas, que si una prosopopeya, que si el símbolo, que si un símil, el tipo, una parábola, entonces se tiene que interpretar siguiendo esas normas de cada figura. Si se emplea el lenguaje figurado, si se emplea poesía, que hemos estado en las últimas clases estudiando cómo interpretar la poesía hebrea, la poesía bíblica, bueno, pues entonces hay que seguir las normas de interpretación de cada uno de los géneros literarios que identificamos en el texto de la profecía. El género apocalíptico es el más difícil de entender. Al decir género apocalíptico, no solo el libro de Apocalipsis, sino que ya sabes, venimos de estudiar Apocalipsis y sabemos que los profetas hablaron de lo que pasará en el tiempo que nos narra la revelación. Eso significa Apocalipsis, ¿verdad? Ezequiel, Jeremías, Daniel, o sea, muchos profetas hablaron de los tiempos del fin. Ese género es el más difícil de entender. ¿Por qué? Porque para nosotros también todavía tiene que cumplirse. Hay mucha profecía que ya se cumplió y nosotros la leemos, vemos que se profetizó y vemos cuándo se cumplió y ya es fácil. Pero el género apocalíptico, perdón,
El género apocalíptico es más difícil porque está lleno de símiles, contiene símbolos, hay visiones e imágenes cósmicas o celestiales que nosotros no terminamos de entender o imaginarnos, son extrañas o irreales para nosotros. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y dijo que había oído cosas que no le ha sido dado al hombre escuchar o ver, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entender, cómo interpretar esa profecía? Es difícil. Y de este género, del género apocalíptico, no digo apocalíptico, como en el mundo se emplea, ¿no? Sino en términos bíblicos, hay capítulos enteros en la Biblia. No solo Apocalipsis, sin duda, Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el 22 es este género apocalíptico. La profecía que tiene que ver con los eventos del fin y es complicado. Y entendemos muchas cosas, pero hay otras que nos quedan ahí siempre. ¿Cómo será esto realmente? ¿Cómo lo veremos realmente? Pero en el Antiguo Testamento hay capítulos enteros de este género, del género apocalíptico. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 24, Isaías 24 al 27, todos estos capítulos, desde el 24 al 27, son profecía de este género apocalíptico. Si te fijas en Isaías 24, los títulos que pusieron en Reina Valera, en el capítulo 24 dice el juicio de Jehová sobre la tierra. Ahí está hablando de lo que ocurrirá, cosas que ocurrirán. Leemos un poquito solo, no vamos a leer ahora 4 capítulos. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como al que compra, al que vende como al que presta, al que toma prestado como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, y así sigue todo este texto. Si tenéis algún momento y queréis leer, podéis leer ahí Isaías desde el capítulo 24 hasta el 27. Estos capítulos son íntegros, todo el lenguaje de este género apocalíptico. Daniel es otro de los libros que evidentemente también lo hemos consultado tantas veces, ¿verdad?, estudiando Apocalipsis. Pues en Daniel, desde el capítulo 7 al capítulo 12, esos son capítulos íntegros del género apocalíptico. Aparte de eso, no quiere decir de que en Isaías ya no hay más, sí, hay muchos textos, pero a lo mejor son pasajes, son párrafos o versículos, pero estoy mostrando capítulos enteros que contemplan este lenguaje apocalíptico, este tema. Daniel, desde el capítulo 7 hasta el 12, es el texto, todo es relacionado con esto. En el capítulo 7 empieza con la visión que Daniel tuvo de las 4 bestias, que tienen que ver con los imperios que vendrían y que sitúan la visión en los últimos tiempos, con lo que iba a ocurrir. Y después, pues bueno, está en toda esta visión, viene la profecía de las 70 semanas, que ya la estuvimos estudiando cuando estudiamos Apocalipsis, y todo lleno de visiones, de revelaciones que tienen que ver con todo esto. Ezequiel, capítulo 38 y 39, capítulos íntegros, enteros, dedicados a este género apocalíptico. Y Zacarías, capítulo del 1 hasta el 6, después nos queda el 7 y 8 en medio descolgados, pero del 9 al 14 nuevamente. O sea, Zacarías,
Del 1 al 6 y del 9 al 14 son capítulos enteros dedicados al género apocalíptico. Y Apocalipsis, claro, por supuesto, ¿no? Desde el capítulo 4 hasta el 22, todo es este tema, el tema apocalíptico, la revelación acerca de los últimos tiempos, lo que ocurrirá en el futuro. Bueno, esa es la primera regla que resaltamos, interpretar la profecía de forma literal a no ser que el texto indique lo contrario. La segunda regla es que la exégesis tiene prioridad sobre cualquier sistema de interpretación. ¿Qué es la exégesis? La exégesis está relacionada con la hermenéutica. La exégesis es extraer el significado de un texto y hacerlo objetivamente. Para hacerlo objetivamente nos apoyamos en la hermenéutica, que es cómo llegar a la exégesis. Está relacionada una cosa con otra. Bien, pues la segunda regla básica para interpretar profecías es esta, que la exégesis tiene prioridad sobre cualquier sistema de interpretación. Por ejemplo, los hombres, los creyentes, los estudiosos de la Biblia, sienten que necesitan un sistema para poder interpretar la profecía. Necesitan emplear un sistema de interpretación. Entonces, las tres principales corrientes teológicas en las que se fundamentan para interpretar la profecía bíblica sería la teología del pacto, el dispensacionalismo o el eclecticismo. De esto habíamos hablado ya. Lo digo porque alguno ahora dice, ¿y esas palabrejas? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la teología del pacto igual se entiende más, ¿no? O sea, el pacto que Dios ha hecho con los hombres y ahora el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El dispensacionalismo es esa corriente teológica que habla de que el mundo está dividido en una serie de dispensaciones. Son tiempos marcados por unas características específicas, y el eclecticismo, la palabra eclecticismo viene de escoger en el griego, que sería la teología que nos habla de que Dios ha escogido los que se van a salvar, los que quiere tener como hijos, ¿no? Entonces, el estudioso de la Biblia viene a interpretar la profecía, especialmente esta profecía que habla de las cosas que sucederán, y claro, siente que tiene la necesidad de interpretar la profecía bajo uno de estos sistemas. El sistema escogido determinará en gran parte la interpretación. Si tú sigues la teología del pacto, o si sigues la teología del dispensacionalismo, o sigues la teología del eclecticismo, vas a interpretar la profecía de los eventos futuros condicionado por alguna de estas corrientes teológicas. De tal manera que se dan casos que dos intérpretes que emplean el mismo sistema llegan a interpretaciones distintas. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Y hablando del mismo sistema, dos que se basan en la teología del dispensacionalismo, por ejemplo, y cogen un texto, bajo el prisma, bajo la perspectiva de su teología, ambos llegan a conclusiones distintas en una profecía. Bueno, sobre estas cosas vamos a hablar más adelante, nos vamos a detener más, porque ahora solamente os estoy apuntando estas tres normas básicas de interpretación, y en próximas clases vamos a profundizar y nos vamos a meter más de lleno en cómo interpretar la profecía. Pero estos tres sistemas, recuerda, son de fabricación humana. Algunos dirán, no, pero está en la Biblia lo del pacto y lo del dispensacionalismo. Sí, no, por supuesto. O sea, cuando yo digo que son de fabricación humana, me refiero a que nos condicionamos. Según mi corriente teológica, todo lo interpreto ya condicionado. Entonces tenemos un problema. No es que yo soy bautista, es que yo soy metodista, es que yo soy... Y en mi iglesia siempre se ha enseñado así, mi pastor siempre ha dicho, sí, pero
el pastor y todos nosotros tenemos que tener la capacidad de no estar influenciando la Biblia a una forma creada al final por los hombres. O sea, es de fabricación humana esos sistemas, encasillarnos en el sistema. Espero explicarme, que después algunos me preguntan o dicen, ¿eso que dijiste? Cristo ha hecho un nuevo pacto en su sangre, y lo creemos y lo seguimos. Me estoy refiriendo a esas corrientes teológicas que encasillan la forma de pensar y que no te hacen salir ahí de... Esto lo habíamos estudiado, esas corrientes teológicas, ya un día. Sería cuestión de rebobinar y buscar ahí cuando hablamos de ello, y si te interesa, escuchas el estudio que está ahí en YouTube, todo por temas. Por tanto, toda interpretación debe basarse principalmente sobre la exégesis del texto bíblico, no sobre un sistema, no sobre una corriente teológica, sobre el texto mismo. Cuando Pablo les predicó a los de Betania acerca de la venida de Cristo, su muerte, cuando les predicó el Evangelio, los de Betania no dijeron, espérate que vamos a consultar a ver, según nuestra corriente teológica, aunque supuestamente la corriente teológica está fundamentada en la Biblia, pero tiene esos añadidos del pensamiento humano. No vayas a la corriente teológica, ves a la Biblia, a la Escritura, como hacían ellos, comprobaban en las Escrituras si lo que Pablo decía tenía fundamento, era verdad o no. O sea, toda interpretación debe basarse principalmente sobre la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Extraer el significado del texto de una forma objetiva. ¿Cómo? Siguiendo las reglas de la hermenéutica bíblica. ¿Vale? Ya hablaremos más de todo esto, porque la tercera regla fundamental para interpretar la profecía sería que la exégesis, por lo tanto, tiene prioridad sobre argumentos secundarios. O sea, a veces, ¿qué quiero decir con eso? Pues a veces los argumentos secundarios son algo así como que, hermano, es que yo este texto lo interpreté así, lo he aplicado y Dios me ha bendecido. Por lo tanto, mi interpretación es auténtica, correcta. Bueno, ese no es un argumento. Eso es construir la casa sobre la arena. En algún momento se te puede derrumbar todo. Pero hay cristianos que hacen eso. No, hermano, pero es que yo interpreto este texto así, porque cuando yo lo he aplicado en mi vida, Dios me ha bendecido, así que Dios me está confirmando, me está respaldando en esto. Sí, Job era muy bendecido. ¿Y qué le pasó de la noche a la mañana? Todo se le cayó abajo. Si él hubiese fundamentado una interpretación sobre eso, su prosperidad, y mira cómo Dios me bendice, habría sido como construir sobre la arena. Parecía que todo estaba bien sólido y un día todo se le cayó al suelo. Por ejemplo, el postmilenialismo, hablaremos de eso cuando estudiemos acerca del milenio. Nos queda poquito para llegar a eso en Apocalipsis. ¿Qué es el postmilenialismo? Hay diferentes posturas a la hora de interpretar el reino de Cristo en la tierra. Y una de esas posturas, una es que Cristo reinará 1000 años, cuando hemos llegado a ese punto de Apocalipsis, todo eso lo veremos, pero el postmilenialismo es una postura, una corriente que dice que el reino de Cristo se establecería de una forma sistemática con el paso del tiempo gracias a la predicación del Evangelio. O sea, el mundo se convertiría progresivamente al cristianismo mediante el poder de la predicación. Esta corriente teológica surge en los siglos XVII y XVIII. Justo en esos siglos va a haber unos avivamientos como nunca antes los hubo en toda la historia de la Iglesia. Son los tiempos de Spurgeon, de Moody, de Finney, de Wesley, de todos estos hombres que predicaban la palabra y se convertían por miles. Hubo pueblos que se convirtió hasta el cura, todos se convertían ahí, todos. Entonces, ¿qué pasó? Que los postmilenialistas decían, nuestra interpretación
es la correcta porque Dios nos bendice, está ocurriendo. O sea, ellos creían que a fuerza de predicar y predicar y predicar el Evangelio, el mundo será cada vez mejor. O sea, el reino de Cristo se irá instaurando poco a poco, cada vez avanzaremos más hasta que un día se complete del todo. Pero ¿sabes qué ocurrió, no? Siglo XVII y XVIII, poco tiempo después, tuvimos, después de que ellos afirmaban todo esto, la Primera Gran Guerra Mundial. Un tiempo después, la Segunda Gran Guerra Mundial. Prácticamente las dos guerras mundiales tiraron al suelo la corriente postmilenialista, porque se evidenció que eso no era así. Hoy en día ya tendríamos que estar prácticamente en un mundo perfecto, donde la paz, el conocimiento, la sabiduría, porque ya estamos en estos tiempos y la palabra se ha predicado casi hasta el último de la tierra. Entonces esta postura postmilenialismo se cayó como casa construida sobre la arena. Y no era un argumento para pensar, estoy interpretando correctamente. No. La exégesis tiene prioridad sobre argumentos secundarios. ¿Qué es la exégesis? Recuerda, extraer el significado del texto siguiendo las reglas de la hermenéutica. ¿Qué dice este texto? ¿El contexto de qué me está hablando? ¿Hay lenguaje figurado? Las figuras retóricas que aparecen por ahí, ¿hay modismos hebraicos? ¿A quiénes iba dirigido el texto? ¿A qué lectores? ¿En qué momento histórico ocurrió? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto hasta ahora, que no lo voy a repetir ahora mismo, ¿no? Entonces tenemos esas tres reglas fundamentales para interpretar la profecía. Es lo que intentamos aplicar en estos 90 estudios que llevamos estudiando Apocalipsis. No hemos sido condicionados por corrientes teológicas. Hemos tratado de venir con nuestra mente abierta a recibir lo que el propio texto nos decía. Y donde el texto calla, nosotros callamos y nos quedamos con esa idea. No sabemos bien qué querrá decir esto. Podría ser esto, podría ser esto, podría ser esto, pero ahí nos quedamos. Y aquí nos quedamos nosotros, porque se nos ha hecho la hora y vamos a terminar ya. Seguiremos hablando en los próximos estudios de los viernes acerca de la hermenéutica bíblica aplicada a la profecía. Así que el viernes que viene, un poquito más. Hoy ya nos despedimos. Mañana será sábado, así que a las 9 de la noche estaremos aquí estudiando la palabra de Dios. Estamos preparando un culto muy especial, ya vamos a hacer un cartel y lo vamos a compartir para darlo a conocer a todos. Será el último domingo de junio, el día 27. Estamos preparando un culto de agradecimiento. Precisamente una de las cosas que hemos visto en Apocalipsis es que en la eternidad nos vamos a tomar ese tiempo para agradecer a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es una iglesia que tiene que ser agradecida. No nos podemos olvidar de darle gracias a Dios. Y a veces de tanto en tanto como iglesia nos tenemos que parar y agradecer. Así como los Estados Unidos tenían un día de acción de gracias, bueno, pues nosotros no es que tengamos un día cuando lo sentimos como iglesia, porque cada día agradecemos a Dios, pero dedicar un culto especial. Y el domingo 27 será un culto especial, donde ya sabéis que será muy participativo. Y os he pedido colaboración a muchos de vosotros. Si no quiero dejarme a nadie fuera, evidentemente, aunque no puedo invitar a todos. Pero si alguien me escribe por privado y dice, Víctor, me gustaría participar, ¿cómo podría hacerlo? En el culto del 27, ese culto especial de gratitud, me escribís por privado y yo os indico, os hablo. Márcalo en tu agenda, estaremos dándole gracias a Dios. Si pudiera ser aquí en persona, veniros para acá. Si no, por estos medios. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, si Dios quiere, para seguir creciendo juntos. Amén, hermanos.
A los que estáis por ahí del seminario, hay unos cuantos, que si Rosario, que si Juan Vázquez, que si Luis no sé si está, Beatriz, bueno, hay unos cuantos alumnos del seminario. Nos vemos ahora en 45 minutos. Que Dios os bendiga. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.